un medio mes perdido. ¿Cuánto? Si nosotros hacemos números de cuánto se produce en el Ecuador y asumiendo que solamente una mitad haya quedado paralizada, que no es una mitad, fue mucho más, estamos hablando de pérdidas que podrían estar ascendiendo a no menos de 1.500 millones de dólares. Wow. Directamente al aparato productivo, en donde obviamente se afecta al sector productor primario, se afecta a la industria, se afecta al comercio, pero también se afecta a las diferentes actividades adicionales, turismo, se afecta a la educación, se afecta al transporte. ¿Qué sector no perdió? Esa es la pregunta. Porque vemos todo el mundo terminó de una forma u otra perdiendo. Y creemos ahí sí que quien más perdió es el Ecuador. El Ecuador perdió porque había un ambiente de relativa tranquilidad. Pero estas manifestaciones que inician con una suerte de paro de transportistas, se suman los indígenas, pero son manifestaciones nunca antes vistas. El sistema de bloqueo que se vivió, el sistema de coordinación, derivó en que las manifestaciones per se, que fueron manifestaciones que salieron desde una protesta indígena, fueron manifestaciones con indígenas, mas no necesariamente unas manifestaciones del movimiento indígena. ¿A qué me refiero? Ataque directo a fuentes de agua, ataque a medios de comunicación, la quema del edificio de la Contraloría y la toma del edificio de la Asamblea. Ya no son ataques de un paro, ya salen del rubro de una manifestación tradicional que hemos visto por años y entramos ya a un ataque sincronizado, coordinado, que más parecía guerrilla y terrorismo a una manifestación de una protesta social. ¿Usted cree que hay, como ya se está manifestando esta teoría, que hubo incluso guerra de guerrillas aquí en el Ecuador, que hubo, por ejemplo, lo que dice la ministra de Gobierno, que hubo infiltrados desde Venezuela que estuvieron dentro de estas manifestaciones? Con respecto a la guerra de guerrillas, yo creo que se libraron dos batallas. Una batalla que se libró en las calles, que es la que pudimos ver muchas veces en ataques directos a policías, tanquetas quemadas. Hubieron temas de lado y lado, pero sí vimos un ataque desmesurado hacia las Fuerzas Armadas y más bien vimos una prudencia y responsabilidad en Fuerzas Armadas, ya que como su nombre lo indica, son Fuerzas Armadas, no tenemos una claridad de que, por ejemplo, estas fuerzas del orden hayan decidido tomar acciones concretas y directas, porque tranquilamente pudieron haber disparado y no sabemos con qué consecuencias. Pero se libró la otra guerra. Y esa sí fue una guerra de guerrillas. Y hay un libro que lo trata. Es la guerra de guerrillas comunicacional. En el cual realmente la cantidad de información que llegaba derivaba en que no sabíamos qué era cierto y qué no era cierto. Llegaba tanta información por diferentes frentes que lo que generaba era desinformación. De pronto sonaba el tema y supimos mucho de Quito, pero no supimos la destrucción de los patrimonios de ciudades. Ibarra, ¿por qué tenemos Guaranda, que destruir el patrimonio histórico de las ciudades? Ibarra, Guaranda, y vamos hacia el sur. Vamos a la Tacunga, vamos a Ambato. En Ambato con un ataque a las fuentes de agua. En ataque, eso se llama terrorismo. Eso no es una manifestación. Dejar a más de 300,000 habitantes, 300,000 ambateños, dejarles sin agua. Sigamos más al sur. Riobamba, ciudad patrimonial. Nos vamos hacia Cuenca, la misma situación. Entonces, vemos, no sabemos qué pasó en Loja. No sabemos de muchas ciudades. Hubieron desmanes y hubieron... no son asaltos, son actos de vandalismo en Guayaquil. ¿Qué pasó? Parecería que una sociedad
en general, se levantó en contra de todo por todo y contra todos, porque terminó siendo una batalla de todos contra todos, en las cuales un pobre taxista que lo que quería es trabajar, ganarse el sustento del día, ser atacado. Y esas son las pérdidas que vemos de ese día. Pero vamos con el taxista, al quien le apedrearon o le rompieron los vidrios, igual que a los buses, o le bajaron las llantas. Él no perdió solo el día, él tiene que recuperar los daños. ¿Y qué pasa con el sector turismo? Que no solamente se generó un caos en el Ecuador, sino... Hubo turistas secuestrados. No sé si secuestrados, pero... Retenidos retenidos ilegalmente, porque no podían salir. No podían salir. Por supuesto. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ok, el turista está complicado, pero las alarmas que se levantaron hacia el mundo entero generaron no las pérdidas del mes de octubre, que se suspendan tours y viajes de noviembre, de diciembre, de enero. Embajada de Inglaterra alertó, Embajada de Estados Unidos alertó, Embajada de España alertó. La Embajada de Canadá alertó, que son las principales fuentes de turismo para el Ecuador. Vamos al otro lado. Sectores agrícolas que no pudieron trabajar en el mantenimiento de cultivos, que tienen pérdidas de lo que no pudieron producir, más la siguiente cosecha. Sector florícola, que fueron dañadas las flores y en muchas se afectó la cosecha de San Valentín. Estamos hablando para enero-febrero. Estamos hablando del sector brocolero, en la cual los dueños de los camiones no tenían la culpa de que estar trabajando dentro de la propiedad privada y que les agarren y que volteen la producción. El sector lechero, que se paralizó y corrieron videos. Y ahí sí hay un tema muy grave. Vimos videos de que en centros de acopio de indígenas para indígenas, centros de acopio de pequeños productores, se obligaba a voltear la leche del tanquero a la tierra, por favor. Y otros jugaban carnaval. Con la leche. Con la leche, están los videos. Perdón, ¿qué está pasando? O sea, podemos decir que ya es una descomposición que se abrió. Es el tejido social roto. Parece que el Ecuador dio un salto al pasado de al menos 40 o 50 años. El Ecuador tiene que sanar estas heridas. Ya no sabemos si es que hubieron infiltrados, si son cubanos o son de donde sea, venezolanos o son marcianos. Los actos de violencia, vandalismo, suerte de guerrilla urbana en los ataques a medios de comunicación y casos como el de Ambato, que es para mí el que más me asusta, que son la población contra la población cortando los servicios de agua potable. Eso es terrorismo. Eso no tiene otro nombre. No sé, como la ministra o el no ministro o el general o el no general. Eso es terrorismo, eso está en libros de texto. Ya, pero Rodrigo, ¿qué le faltó al gobierno para justamente decir ya hasta aquí y haber esperado todos estos días para llegar al diálogo? Yo creo que ahí podemos hacer un sinnúmero de conjeturas, ¿ya? Y es muy difícil hacer conjeturas como... Y voy a irme al caso del paro. Mucha gente decía, ¿pero por qué no sacan la leche para regalar si no pueden vender a la planta? Y la respuesta muchas veces era, porque hay fincas que no es que no quieren sacar la leche, es que no pueden sacar la leche. Y no queda más remedio que botarla, porque ni siquiera hay cómo regalar. O sea, ni siquiera hay cómo regalar. Entonces, ponerse en los zapatos del otro lado yo creo que es importante. Pero también sí creo, y esto puede sonar antipático, pero ya desde el gobierno pasado se venía discutiendo la importancia y la necesidad de la eliminación, y aquí sí me ratifico en la palabra, eliminación de subsidios. Y esto lo discutimos, se discutió en el gobierno en el 13, en el 14, y algo hacía que el presidente mismo dé marcha atrás y luego conseguía una deuda, y el país terminó altamente endeudado. Eso no es mentira, y seguimos endeudando. Hay que corregir la economía. Y la corrección de la economía deriva de una corrección de subsidios. Eso no hay vuelta atrás.
Más bien esa derogatoria del decreto 883 creemos que es un problema. Porque hay que medir, ok, este camión transporta tantos quintales, tantos kilos de este producto. Gastaba $20 en diésel, ahora va a gastar $40 en diésel. Pero ok, esos $40 no hacen que se duplique el precio de cada uno de los kilos que están sobre el camión, sino que esos $20 se distribuyan. En una mula son 400 quintales, son $20 se distribuyen en las 400 quintales, por dar un ejemplo al azar. Lo que nos decía Leonidas Issa con respecto al tema del tractor. ¿Cuánto realmente de ese tractor se traslada a producto final? Bueno, de lo que sabemos, el gobierno ha decidido que el tema del diésel se queda ahí, que no va a haber incremento, no así en el tema de la gasolina extra y Ecopaís, que al parecer se va a retirar el subsidio. La Ecopaís prácticamente no tiene subsidio, la Super está liberada, el diésel industrial está liberado, el gas no se iba a topar. Entonces, yo tengo mi auto y de pronto, si quiero ahorrarme, pues puedo caminar un poco más, puedo usar transporte público y de hecho, gran parte de mis gestiones en el transcurso de la semana en Quito los hago a través de transporte público o caminando, dependiendo a dónde tenga que dirigirme. Pero es un tema de regularización. Hay países que tienen impuestos extras a los combustibles fósiles. Aquí, en cambio, escuchamos algo que es un contrasentido, y con todo respeto y comprendemos, porque tuvimos el gusto de trabajar en Distrito Amazónico por muchísimos años. Pero Jaime Vargas pedía que tener una vía de 4 carriles hacia la Amazonía. La pregunta que yo me hago es, ok, sí, una vía de 4 carriles a la Amazonía agilita los viajes, pero ¿qué producción vamos a sacar? ¿Qué producción vamos a ingresar? ¿Qué tantos turistas más vamos a ingresar? ¿Cuál es el Costo-beneficio impacto ambiental de construir esa vía? ¿Y qué impacto ambiental va a tener esa nueva movilidad? Porque poner la vía es fácil. ¿Por qué no hacemos una vía al Yasuní de 4 o 6 carriles? ¿Y por qué no nos vamos a poner una vía para la zona sur del Yasuní, que es la zona de no contactados? Porque el daño que vamos a causar es mucho más grande que tener una vía de 4 carriles. Pero Rodrigo, la pregunta puntual, ¿por qué el gobierno no dialogó? O sea, no llegó a ese quinto día, cuando ya se estaba viendo que esto iba creciendo, y más bien ahí evitar. O sea, ¿por qué esperar 11 días? No tengo respuesta. O sea, me encantaría poder decir, a ver, yo estaba en el cargo de ministro de... Pero ustedes como sectores productivos que ya estaban viendo y era la cosa complicada. Planteamos que había que dialogar, pero ahí viene el otro tema. ¿Qué es lo que vimos nosotros de la noche del domingo? ¿Vimos un diálogo o vimos una imposición? El diálogo, y esto por otros aspectos, el diálogo es una negociación en la cual, como me decía un amigo mío, y esto la primer momento no lo entendí, me dice, ve Rodrigo, el mejor acuerdo es cuando nadie queda contento. Le digo, pero no, ¿cómo me puedes decir eso? Me dice, Rodrigo, el mejor acuerdo es en que las dos partes tienen que ceder. Aquí lo que estamos viendo es otra cosa. Aquí ha habido un proceso de ataque a la sociedad civil y lo primero que piden es impunidad, lo cual deja en claro que están conscientes que se excedieron. Están conscientes que se excedieron. Y cuando se hacía referencia al expresidente, inclusive Jaime Vargas decía, ustedes le dan mucho crédito. Yo también creo que le dan mucho crédito, creo que ya el ex está en otro lado, si tiene que responder a la justicia tendrá que responder. Lo habíamos hablado hoy justamente con César, pero en todas las cadenas se habla, y en todas las manifestaciones del expresidente, más parece que él estuviera en campaña política, porque el recordatorio, y usted recuerde Goebbels, uno de los maestros de publicidad de Hitler, él decía que mientras más se nombra a un espíritu, ese espíritu renacerá siempre. Entonces, incluso yo hablaría del expresidente. Ahí no hablamos de nombrarles, ahí es casi como invocarles. Claro. Como sacarle de las entrañas de los sitios oscuros. Déjele ahí. Puede estar. Y si hay un tema judicial,
Así tráiganle a es. través de la Interpol. Pero ya, creo que el tema sí podríamos conjeturar si se demoró de más, si se demoró de menos. Lamentablemente no podemos regresar al pasado. Ya está, ¿dónde está? Pero también llamo la atención de algo. Mi amigo, y lo considero amigo, y respeto profundamente las centrales sindicales. Discrepamos muchas veces. Rodrigo, le voy a pedir un inmenso favor Claro. porque nos dicen que en este momento nos vamos a una cadena nacional del gobierno y estamos retomando el diálogo. Vamos a cortar hasta aquí, vamos a regresar en pocos minutos más cuando termine esta cadena. Por favor, espérennos. Ay, sí me